Pero vamos a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 12, del 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto es palabra de Dios. Hermanos, hoy es domingo de Pentecostés y es la fiesta, digamos, que celebra el inicio de la iglesia cristiana. Aquellos de ustedes que quieran ahondar en lo que sucedió en este domingo de Pentecostés, pueden buscar en Hechos capítulo 2, donde nos cuenta, ¿verdad?, cómo vino el Espíritu Santo a los apóstoles, cómo comenzaron a predicar y a hablar en lenguas, y eran lenguas que las personas que habían venido de otras regiones a Jerusalén podían entender, porque hablaban en su propio idioma, hablándoles de Jesucristo, y allí mismo recibieron al Señor, fueron bautizados, y en aquel día solamente hubo 3,000 personas bautizadas en Jerusalén. Quiere decir que es la gran fiesta donde el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, se hace parte del pueblo, y de esa manera comienza la iglesia. Y si hay algo que queremos hoy dejar claro, y vamos a estar trabajando una y otra vez sobre esto, es que el Espíritu Santo es un elemento inherente al cristiano. Dios pone en el corazón de cada persona convertida como un sello de identidad su Santo Espíritu para aquellos que son escogidos como hijos de Dios. Ahora bien, si usted va a mirar, pudiéramos tener toda una serie de estudios sobre el Espíritu Santo, pero le dice la palabra solo para recordar, por ejemplo, que el Espíritu Santo habita en nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso está en Primera de Corintios 3:16. Nos dice también que es el Espíritu Santo el que le da la certeza a tu corazón de que tú eres hijo o hija de Dios, en Romanos 8:16. Es el Espíritu Santo el que te enseña y a la misma vez el que le llama la palabra el Consolador, es decir, aquel que te reviste del consuelo, de la fortaleza, del apoyo que tú necesitas en tu vida, pero que a la misma vez te enseña a vivir la palabra. En Juan 14:26 dice también la palabra que es el Espíritu Santo el que te ayuda en tu debilidad, que hay momentos en los cuales tú no puedes ni orar, no tienes palabras, no sabes qué decir, pero que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles delante del trono de la gracia por ti y por tu situación. Romanos 8:26. Pero además, la Biblia, entre otros muchos textos que nos hablan del Espíritu Santo, nos recuerda que es el Espíritu Santo el que nos da el fruto, y el fruto en singular. Un fruto que tiene en sí, lleva el amor, lleva el gozo, lleva la paz, lleva la paciencia, lleva la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, es decir, el dominio propio. Ese es el fruto que va llevando el Espíritu Santo a tu vida. Tú no puedes decir, no, yo soy muy paciente, por eso tengo el Espíritu Santo, pero si no tienes amor y no tienes paz, el fruto no está completo. Es como, imagínense ustedes una mandarina, ¿no? Que está formada por muchos vallejitos, pues cada uno de esos es el fruto del Espíritu Santo obrando en tu vida cuando tú estás en plenitud. El miércoles estábamos estudiando la palabra y el doctor Neto dio una ilustración que me llamó mucho la atención. Él decía que normalmente la gente hablaba de que Jesús era su copiloto. Y él dijo, esa frase está mal,
Nosotros somos copilotos de Jesús, quien lleva nuestra vida en el Señor. Y yo quiero que ustedes tengan en cuenta esto, que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros, pero es nuestra decisión rendirnos a Él y dejar que ese fruto fructifique en nosotros y que la plenitud del Espíritu nos dirija, o podemos tener el Espíritu Santo llevándolo de copiloto o sentado en el asiento de atrás. Pero lo que sí es real es que cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y en este caso, el texto que hemos escogido es este texto de Primera de los Corintios, el capítulo 12, pero que en realidad es todo un segmento desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14, donde Pablo va a estar hablando de situaciones muy específicas que tenía la iglesia de Corinto. Y no es de extrañar, porque la verdad del Evangelio era una y ellos lo estaban tratando de aplicar a sus concepciones de vida. Y tenemos que darnos cuenta que era una iglesia muy nueva. Era una iglesia formada fundamentalmente por gentiles, personas que no venían de la tradición judía, así que hablarles de un Mesías realmente era algo extraño para ellos. Y ya Pablo y sus discípulos no estaban allí para ministrarles. Sus compañeros de trabajo también se habían ido y la iglesia fue tornándose en una manera de vivir el Evangelio un poco diferente, un poco contradictoria, teniendo en cuenta los patrones que eran propios de su mundo gentil. Y entonces empieza a haber toda una lucha interna donde el que tenía dones espirituales, y hoy vamos a conocer que todos tenemos dones, pero habían algunos dones que sobresalían sobre otros. Y esos dones que Pablo les va a decir, no son dados para el éxito personal de nadie, son dados para la edificación del cuerpo de Cristo y para la adoración. Ellos realmente tenían los dones de a modo de competencia, ¿no? Era como un honor personal. Y todo parece indicar que en la iglesia de Corinto el que hablaba en lengua se sentía superior a todos los demás. Era parte de la formación del mundo gentil, cuidar mucho el estatus social, ¿no? El estatus personal. Y esto le daba mucha honra a aquel que lo ejercía. Sin embargo, hoy vamos a ver que en esta lista de algunos dones del Espíritu Santo, Pablo pone el hablar en lenguas al final, como recordándole al que se creía más que nadie, tú eres uno más dentro de todo esto. Así que el propósito de Pablo al escribirle a los corintios es enseñarles que el Espíritu Santo da dones espirituales para construir y edificar la iglesia, no para exaltar a la persona que lo recibe. Y en este caso, esta distribución de los dones del Espíritu Santo es para todos los cristianos. Partiendo de una verdad espiritual, y la leemos en el verso 3 de ese capítulo, y es que sea reconocido Jesucristo como Señor. Dice este verso: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y ahora subrayo: y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Quiere decir que el que hace en nosotros que nosotros nos quitemos este velo espiritual y podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador es el Espíritu Santo, que te da el don de la fe, que te revela tu pecado, que te lleva a arrepentimiento y a rendirte a Cristo. Así que cada uno de nosotros, si hoy usted proclama a Jesucristo como su Señor, ha sido la obra del Espíritu Santo en usted quien le ha quitado el velo espiritual para usted poder ver esa verdad. Y la clave entonces para recibir el Espíritu Santo va a ser esa:
confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y a partir de ahí vamos a ver que hay una diversidad notable de dones, y en otros libros de la Biblia también se da esta lista de la cual va a estar hablando Pablo. Primeramente van a ser dones diversos, todos van a provenir de Dios y todos van a ser para el bien de la comunidad. Y el mismo Espíritu es el que nos da acá a las diferentes personas. Aquí vamos a leer la lista que viene en 1 Corintios 12, pero también nosotros tenemos, esto pueden encontrarlo en Romanos 12, versos 6 y 8, y Efesios 4, versos del 11 al 13. Los que les gusta anotar hoy tienen bastante tarea, ¿verdad? Pero usted puede comparar, y no quiere decir que estos que va ahora a mencionar Pablo sean exclusivos, sino que son parte de los dones del Espíritu. Y leemos ahí a partir del verso 7, en este mismo capítulo 12 de 1 Corintios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiere decir que hay diversidad de dones, todos son muy valiosos, todos son dados por el Espíritu Santo a cada creyente y todos van a ser para edificar a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y entonces ahí entra Pablo a usar un elemento pedagógico que es la imagen del cuerpo para explicarnos la importancia de todos esos dones en la vida de la iglesia. Y él dice, somos como el cuerpo. El ojo no le puede decir al pie, no te necesito. O el pie no le puede decir a la mano, no tengo nada que ver contigo. Ustedes y yo sabemos que cuando hay un dolor, ya sea en el dedo pequeño, ya sea en la rodilla, bien lejos del ojo, pero todo el mundo se entera, porque hasta en la cara se te ve el dolor, ¿no? Es decir, nosotros, el cuerpo humano está diseñado para vivir en unidad y para vivir en armonía. Y de la misma manera está diseñada la iglesia. Todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos unidos, estamos conectados y sobre todo nos dirige la cabeza, que es Jesucristo, en la unción del Espíritu Santo. Por ejemplo, usted puede pensar hoy que no solamente hay algunos que tienen el Espíritu Santo porque predican, porque cantan. Usted está en la tarde, en la noche, recibe una llamada de alguien que está atribulado. Y usted va a escuchar a esa persona y usted va a tener una palabra para esa persona, que es una palabra de consuelo y una palabra de sanidad. Esa es el Espíritu Santo pulsándote. ¿Para qué? Para sanidad, con sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Y hay muchas maneras en las cuales el Señor te usa a diario. Y ahora, después más adelante, vamos a ver en hechos concretos. Pero nadie piense que no tiene los dones del Espíritu Santo. En la intercesión, en la palabra de sabiduría, en el discernimiento de espíritu. A veces lo decimos muy a la criolla. Tú dices, esto no me huele bien. ¿Y usted sabe cómo se llama eso espiritualmente? Discernimiento de espíritu. Te están invitando a algo y tú sabes decir no, porque hay algo que no te
encaja. Es el Espíritu Santo poniéndote señales de alerta. Así que todas estas cosas son muy importantes, que nosotros nos demos cuenta que todos tenemos el don que Dios te ha dado, o los dones que Dios te ha regalado a través del Espíritu Santo para edificar tu vida, pero sobre todo para edificar al cuerpo de Cristo. Y él insiste en que la forma en que se usen los dones debe ser moldeada por el amor. Y ahora entra en juego un capítulo de la Biblia que todos conocemos. Un capítulo de la Biblia que la gente usa para las bodas, pero que usted lo saca de su contexto y entonces usted dice, Pablo escribió un canto al amor. Y ahí leemos 1 Corintios 13. Y hay una realidad. 1 Corintios 13 no está puesto ahí, porque Pablo se le ocurrió en ese momento hablar del amor. Sino que Pablo está poniendo ese fragmento ahí para decirnos que usted puede tener todos los dones del mundo, pero que si usted no los usa bajo el amor de Cristo, no sirve. Usted puede tener don de sanidad, pero si usted lo hace para su vanagloria, no sirve. Usted puede tener espíritu de ciencia, las personas muy conocedoras, pero si usted no lo trabaja con amor para edificar al cuerpo de Cristo, no sirve. Y este capítulo 13 lo que nos está recordando es que lo que realmente tiene valor es el don del Espíritu con amor. Y ahí y entonces es que se puede edificar la iglesia. Dice, voy a leerles el final de este capítulo 12 para que vean cómo entra el capítulo 13 de Primera de Corintios. Leo a partir del verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Ahí será la imagen que les dije que puso Pablo a modo de pedagogía. Y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores. Y ahora subrayo, mas yo os muestro un camino más excelente. Y esa frase es la frase que da entrada al libro, al capítulo 13 de Primera de Corintios, donde va a hablar el apóstol del valor del amor en cada uno de estos ministerios, en cada uno de estos dones, donde todos son importantes. Dice aquí el que administra. ¿Es importante el que administra en la vida de la iglesia? Es muy importante. Es importante el que ayuda. Miren, hay un cuerpo de diáconos, pero no solamente los diáconos son los que ayudan. La iglesia completa se vuelca, ¿verdad?, en ayuda, en sostenimiento, y a veces no es solo ayuda material, es la ayuda. Por ejemplo, Ridley y Raquel me decían, sentimos el poder de las oraciones. Usted está ayudando, usted está ministrando, y no hay un pastor que pueda decir que su obra es completa si no hay un cuerpo de maestros, un cuerpo de maestros establecido por la iglesia. Pero aquella madre que por la noche ora con su hijo y que le lee la palabra, y aquella abuela que guía, y aquella tía que enseña a Jesucristo, usted es maestro para la gloria de Dios de su familia. Y alabamos al Señor por esos espacios pequeños donde cada uno de nosotros puede implementar los dones del Espíritu Santo. Y miren cómo dice la primera parte de Primera de Corintios 13. Ahí nos va a recordar que usted puede
decirle que no sirve. Dice el primer verso de 1 Corintios 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, que dice, no sirve. Vengo a ser como un metal que resuena, como una lata que suena, ¿verdad? O un címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que pudiera trasladar los montes, y no tengo amor, nada soy. Quiere decir, tienes todos esos dones, pero no sirve. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, en este contexto es que aparece 1 Corintios 3, hablándonos de la importancia de los dones espirituales para la iglesia de Jesucristo, de la seguridad de que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo y mora en usted, y es un ejercicio de espiritualidad dejar al Espíritu Santo que sea el piloto de tu vida y sentarte tú en el asiento de al lado. Dejar al Señor que sea el que te mueva, el que te vaya quitando lo que estorba y te vaya poniendo lo que falta. Y todos esos dones que Dios pone en nosotros, ya sea el de servicio, ya sea el de oración, ya sea el de enseñanza, el de profecía, el de sabiduría, todos esos dones van a estar en ti para edificar a la iglesia, para edificar a la comunidad, es decir, para ser compartidos. Así que la idea fundamental que hoy he querido dejarles es esta: el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, y es tarea de nosotros ser henchidos, quiere decir llenos, dejarnos dirigir por Él plenamente, o tenerlos contritos en nuestro corazón, arrinconados en nuestra vida, porque eso pasa. Pero lo más importante es recordar por qué Pablo le escribe de esta manera a la iglesia. Primeramente, porque todos esos dones están aquí en Nueva Vida y son necesarios para poder llevar adelante la obra de la iglesia. Y lo que es imperativo es saber que tú y yo tenemos el don del Espíritu Santo que mora en nosotros para que la iglesia Nueva Vida, la iglesia de Jesucristo, sea fortalecida y sea edificada. A Dios sea la gloria. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por el Espíritu que te confirma que tú eres hijo de Dios, por el Espíritu que escoge tu cuerpo para que sea templo y morada suya. Gracias por el Espíritu Santo que nos da dones, que nos da talentos, que nos da el fruto, pero que sobre todo cuando tus fuerzas te acaban, te sostiene e intercede por ti. Así que gracias, Señor, por este regalo precioso, pero sobre todo haznos una iglesia digna de la presencia del Espíritu Santo, y que podamos vivir en ese avivamiento y compartirlo con las personas que lo necesitan, con la iglesia a la cual pertenezco, y sobre todo con la gente que Dios pone en mi camino para que puedan ver el rostro de Cristo a través de mí. Vamos.